Se podría decir, people, que la mayoría de nosotros intuitivamente sabe qué es lo que entra dentro de un concepto de comer saludable. Es decir, por ponerlo coloquialmente, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sabemos que debemos de comer más verduras de lo que en realidad lo hacemos, que no hay que excederse en comer azúcares, hay que moderar las grasas procurando las grasas buenas, que la proteína es importante y que hay que tomar más agua. Pero si algo es seguro es que nunca se deja de aprender. Y en consulta todos los días me encuentro con una que otra pregunta acerca de la alimentación saludable. La verdad es que unas se oyen más como mitos y otras que en realidad parecen algo de verdad. Y así como muchos de nosotros pensamos, ¿por qué no me enseñaron lo básico de impuestos en la primaria? Es importantísimo que te la sepas en el ámbito de la nutrición, para que prácticamente ese chisme de pasillo no te me ande destanteando. Tomé 10 de las más comunes, pero por favor, si tu duda no apareció dentro de estas, al final del video, coméntala aquí abajo para poder aclararla. Y ahora sí, arranquémonos con las más repetidas. Los carbohidratos engordan, entendiéndose como carbohidratos la tortilla, el pan, el arroz, la pasta, principalmente, pero desde ahí tenemos que entender que como tal carbohidrato pertenece a uno de los 3 macronutrientes. ¿Más sencillo? Ok, todos los alimentos que conoces básicamente se van a clasificar en 3 grandes grupos: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y en este sentido déjame te cuento que las verduras, las legumbres, las frutas, cierta parte de los lácteos y hasta algunas fuentes de grasa también contienen carbohidratos, por lo que número 1 es muy difícil al 100% huir de ellos, y número 2, el carbohidrato definitivamente no es el culpable. Si fuera así, comer verdura tendría que ser el mismo pecado. Es más bien el tipo de carbohidrato y la cantidad. De ahí nos brincamos a la pregunta o la duda número 2. ¿Realmente necesitamos 2 litros de agua al día o esto es más producto de una campaña mercadológica? Te explico. Los 2 litros de agua salió tomando como referencia el promedio de energía que en este caso la población mexicana necesita. Tranqui, sé que se ve como sumar letras con números, pero hasta eso le encontraron sentido. Así es que la fórmula rápida del agua dice que debemos de consumir 1 mililitro de agua por cada caloría ingerida. Y como se supone que la recomendación en general de calorías en la población mexicana es más o menos de 2000 calorías, de aquí es de donde surge el número mágico de 2 litros de agua al día. Sin embargo, no considera si eres una persona que vive en zonas de calor, tu actividad física o si sudas más o menos que el promedio. Un buen indicador y digamos que más personalizado es la orina, ya que esta debe de tener un color amarillo claro y casi que sin olor. Entre más oscura y con más olor es un indicativo de que no estás tomando suficiente agua. De este mismo tema está la duda de si es mejor tomar agua antes, durante o después de las comidas. Y digamos que a según, puesto que pasa lo siguiente. Antes de comer, digamos que tomar agua te ayuda a identificar si la sensación que sientes en el estómago es de hambre o es de sed. Regularmente nuestro cerebro detecta que le hace falta algo y podemos confundir esta sensación de hambre con realmente que tenemos sed. Y no te preocupes, no quiere decir que estoy desacreditando tu hambre. Al contrario, haz la prueba y verás que en ocasiones al tomar agua esta sensación como de hambre se va, y si no, el hambre es hambre, es hora de comer. Ahora, tomar muchísima agua antes de comer puede diluir los ácidos estomacales, así que si necesitas agua, vela tomando de poco en poquito, que esto también te va a ayudar con el tema de la saciedad. ¿Ya tienes identificadas tus porciones y tus horarios de alimentación? Pues en este caso básicamente no hay problema, puedes tomar el agua antes, durante o después. ¿Las grasas vegetales son mejor que las animales? Las fuentes de grasa en general tienen diferente composición de ácidos grasos. De manera general se puede decir que las grasas vegetales tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular y para muchas otras cosas más. Importante también saber cuál de estos usar, cómo usarlos cuando vas a cocinar para que realmente le saques provecho. Y en el tema de las grasas animales, estas tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados, que hay que consumir en menor proporción. Sin embargo, hay excepciones, puesto que existen grasas saturadas en fuentes vegetales, como la de coco, la de palma, el aceite de cacahuate, la crema
de cacao que tienen origen vegetal. Además, hay que decir que las grasas animales suelen ir acompañadas de estas vitaminas liposolubles, importantes para la creación de hormonas. En cuanto al contenido calórico, básicamente es el mismo. Cada gramo de grasa, ya sea de origen vegetal o de origen animal, te va a aportar las mismas 9 calorías por gramo. Frutas en las comidas o fuera de ellas. Las calorías aportadas por las frutas son las mismas, independientemente de si se toman solas o acompañadas de otros alimentos y digamos que del momento elegido por su consumo. Pero ponerlas estratégicamente entre las comidas favorece a que no llegues con hambre al siguiente tiempo de comida, pero hablando de esta hambre descontrolada que te puede generar hasta ansiedad, además brindarte un buen shot de energía rápida que justo vas a ocupar durante tus actividades del día. Los alimentos light no cuentan. Mito. Digamos que básicamente te recortan las calorías tomando en cuenta la versión regular. Pero esto justo no quiere decir que no tengan calorías. Por ejemplo, las leyendas que dicen light o reducido puede en las marcas apenas significar un 20% o más. Sabrá Dios a ciencia cierta cuánto y de qué. Porque puede ser reducido en azúcar, o están hablando de grasas, o están hablando de sodio. Y con esto en mente recuerda que, como dice el dicho, de poquito en poquito se llena el jarrito. Así es que si consumes light, considera que de todas maneras está sumando energía. Tomar agua de limón, jugo de toronja en ayunas ayuda a quemar grasas. Mito. No hay un alimento que en sí mismo queme o disuelva la grasa. La grasa del cuerpo se acumula debajo del tejido o inclusive entre órganos, y para reducirla o quitarla de ahí se requiere incrementar este balance negativo del que ya hemos hablado, las calorías que quemas versus las que consumes. Pues si no somos platos, people. La que sigue me encanta porque la he visto muchísimo y es si la miel engorda exactamente igual o si engorda menos que el azúcar. Esto completamente es un mito. Depende también de la cantidad que vayas a ingerir, puesto que un gramo de miel te va a aportar 3 calorías, mientras que ese mismo gramo de azúcar te va a aportar 4 kilocalorías. A eso tenemos que sumarle que hay ocasiones en las que ya estás más acostumbrado al sabor del azúcar y por ponerle miel tienes que aventarle un poquito más para que te quede exactamente del mismo dulce del que tú acostumbras. Así que no sirve de mucho que endulces tu café con miel si estás buscando perder peso. Esta es un clásico, people. Si es cierto que cuanto más se suda, más se baja grasa, el sudor significa básicamente que estás perdiendo agua y uno que otro mineral. Pero definitivamente no estás perdiendo grasa a través de este sudor. Ahora, es cierto que si te subes a la báscula después de una buena sesión de ejercicio y de haber sudado un montón, puede que veas alguna pérdida en gramos. Sin embargo, estas sí que sí habrán sido de líquido. Y la última, y es que si para bajar de peso se tiene uno que volver vegetariano, vegano o algo similar. Tenemos que entender que ser vegetariano o ser vegano no es sinónimo de estar saludables. Muchos alimentos de origen vegetal, como este tipo de imitación de carne, imitaciones de quesos, productos industrializados principalmente que buscan asemejarse a este tipo de alimentos que consumimos de origen animal, contienen harinas, margarinas, aceites hidrogenados, un montón de rellenos, azúcares o son altos en grasas que hacen justo que esto sea lo más alejado de un alimento saludable. Prácticamente te están dejando en el mismo lugar. Y de esto ya hemos platicado en videos anteriores, people. Por aquí te voy a dejar la tarjetita. Así que lo ideal es más bien que aprendas cuánto es que tu cuerpo necesita de cada macro, como ya lo aprendiste al principio de este video. Recuerda que es mejor adoptar un estilo de alimentación saludable que vaya contigo para que puedas saber cuántos tacos comer y que esté dentro de una alimentación equilibrada y sobre todo saludable. Bien, people, pues espero que una o más de una de sus dudas hayan quedado aclaradas. Si fue así, dale like a este video y si no estuvo tu duda dentro de este pool que hicimos el día de hoy, déjala aquí abajo en los comentarios. Recuerda que al suscribirte al canal estás impulsando a que crezca y activando la campanita vas a saber que ya subí un nuevo video. Por favor, recuerda, cuídate mucho, que tengas bonito día, buena vibra, bye.